Es que antes de 2022 no aparece este señor en este puesto, ni aparece este puesto. Entonces yo le pregunto, ¿este señor antes de 2022 dónde trabajaba? Él ha estado ubicado en lo que nosotros llamamos palacio. Que ocupe directamente a alguien que trabajaba en Moncloa y que venga aquí directamente con él. ¿Usted sabe algo de esto? No. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple confesión. No es una denuncia más. Es la prueba definitiva de la corrupción que corroe el gobierno de Pedro Sánchez. Porque ya no se puede tapar más. Porque esta vez no es un rival político. No es un periodista incómodo. No es la oposición. Es la mismísima directora de Cultura de la Diputación de Badajoz. Quien lo cuenta todo en el juzgado. Sí, la mujer que estuvo en el corazón del escándalo. La que participó en el entramado que benefició al hermano de Sánchez. La que fue testigo directo de cómo se manipulaban los puestos, los contratos, los sueldos. Ahora lo canta todo. Y lo que revela hace estallar la sala del juzgado. Porque lo que se descubre no es solo un caso de nepotismo. No es solo un enchufe más de los tantos que ya conocemos. Es un sistema diseñado para colocar al hermano de Pedro Sánchez en un puesto que ni siquiera tenía funciones claras. Un puesto creado a medida. Con un sueldo público. Sin necesidad de rendir cuentas a nadie. Y todo con la firma de la Diputación de Badajoz, controlada por el PSOE. Este es el escándalo definitivo que deja en evidencia cómo operan las cloacas del sanchismo. Porque no es una teoría. No es un rumor. No es una sospecha. Es la propia protagonista. La que rompe el silencio. La que pone los papeles sobre la mesa. La que confirma lo que todos intuíamos. Que Pedro Sánchez y su hermano se han reído de España. Han saqueado el dinero público. Han manipulado las instituciones. Y lo han hecho con una impunidad vergonzosa. Pero se acabó. Esta vez no pueden esconderlo. No pueden silenciarlo. Porque la directora de Cultura lo confiesa ante la justicia. Y su declaración lo cambia todo. Usted es Emilia Parejo Gala, ¿verdad? Sí. Emilia, le voy a tomar declaración como investigada, le voy a informar de los derechos que le asisten en esta declaración. Tiene usted derecho a no confesarse culpable, no declarar contra sí misma, no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, estar asistida por un abogado. Emilia, ¿conoce usted los hechos objeto de este procedimiento, verdad? Se intervino... Realmente no mucho, pero bueno. Ahora le voy a ir yo preguntando si usted quiere contestar. Se intervinieron sus correos electrónicos, eso sí que lo sabe, Sí. de su cuenta corporativa. Se le notificó personalmente a usted el auto donde se acordaba la incautación y donde se determinaban los hechos por los cuales se realizaba. Lo que se está investigando es la creación y adjudicación del puesto de trabajo denominado coordinador de las actividades de los conservatorios y su posterior cambio de denominación a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Usted, Emilia, está aquí porque fue directora del área de Cultura entre el 2020 y 2022. No, de 2019 a Sí. 2023. Octubre del 2019 a agosto de 2023. Y antes de esa fecha y después, ¿usted tiene relación con la Diputación? Sí, con anterioridad había sido la gerente del CPI, Consorcio para la Extinción y Prevención de Incendios, Sí. y posteriormente y en la actualidad ocupó el puesto de coordinadora del área de igualdad. O sea que actualmente sigue usted trabajando en la Diputación, Sí. ¿verdad? Dígame en primer lugar, Emilia, ¿cuándo conoció usted, si está en la Diputación desde 2019, ¿cuándo conoció a David Sánchez? ¿Lo recuerda? Con precisión el día no podría decirle, pero sí que fue después de ser nombrada directora del área de Cultura. Tuvimos una reunión en la biblioteca Felipe Trigo de la Diputación, porque en fechas próximas se iba a estrenar la primera ópera, el 29 de noviembre o así, no recuerdo bien, el 26 o 29, y tuvimos una reunión, bueno, pues porque para que los compañeros que ahí estaban me pusieran un poco al día, me informaran y demás, y me presentaron a David, como David Azagra, y en ese momento fue cuando le conocí. Durante el tiempo que usted ha sido directora del área de Cultura, ¿qué relación ha tenido con él?
una relación de trabajo intensa. Claro, quiero decir, pero ¿cuánto se reunían ustedes a menudo? ¿Cada cuánto? ¿Lo veía todas las semanas, todos los meses? La verdad es que David trabaja intensamente. Sí. Mucho, entonces, bueno, no podría decir una periodicidad, pero por supuesto una vez a la semana venía a mi despacho, eso seguro, y luego había reuniones que realmente estaban establecidas porque eran por videoconferencia, cuando se aproximaba una actividad en la que, bueno, sí que se concertaban de una manera más ordenada y con convocatoria y demás, pero su ritmo de trabajo una vez a la semana seguro venía, cuando no dos, porque venía siempre que venía el diputado del área de Cultura y bueno, una vez o dos lo teníamos allí en el despacho, o el diputado o yo. ¿Y por qué dice usted que cada vez que venía el diputado, cada vez que iba el diputado se reunían los tres? No, porque él siempre pasaba, se acercaba a Palacio, se acercaba al despacho, porque tenía siempre alguna idea que comentar, algún proyecto que presentarnos o pulir algo en el que ya estuviéramos trabajando. Entonces sí que sus visitas eran frecuentes a nuestros despachos. ¿Usted recuerda, Emilia, que este señor le envió un correo en fecha 28 de marzo del 2022 donde le solicitaba el teletrabajo? Vamos a ver, yo creo que ese correo que él manda, entiendo que realmente lo que él está queriendo pedir es el uso del remoto. El uso del remoto es una cuestión que tenemos ya muy estandarizada en la Diputación, es que en tu ordenador de casa entras en el escritorio virtual de la Diputación. Y digo que entiendo que es eso porque el periodo que pide, si no me equivoco, es la licencia por paternidad. Entonces, del sí, 1 de abril al 22 de mayo, claro, cuando lo pedía. Claro, y es que él fue padre en abril. Entonces entiendo que, o a lo mejor en su primera intención pudiera estar el teletrabajo, pero no tiene mucho sentido. Pero usted no lo recuerda exactamente. Quiero decir que lo sabe por este procedimiento, no, pero no recuerda el momento en que usted pues recibió este correo o lo hablara con él. No, la verdad es que no. Yo lo que sí recuerdo es que a los pocos días él me puso por WhatsApp, tenemos un miembro más en la familia, y yo le di la enhorabuena. Y coincide con ese periodo, con lo cual a lo mejor está queriendo pedir el remoto. Es que se lo digo porque el remoto no puede ser porque en el documento que se le adjunta a usted se hace descripción de unos indicadores del seguimiento de resultados. Por ejemplo, se dice método de seguimiento, reunión presencial una vez cada 15 días, volumen de trabajo realizado, envío de trabajo realizado una vez cada 15 días. Quiero decir que están rellenados muchos aspectos que se refieren expresamente y claramente a un teletrabajo, no a un acceso en remoto, que lo que supongo que necesita uno es solamente una clave o una forma de acceder en remoto a su escritorio de la Diputación. Por eso digo que a lo mejor en su primera intención pudiera pedir el teletrabajo o el remoto y es él el que rellena el documento y me lo manda por correo, pero que sí que es verdad que esa idea tendría que desistir de ella, porque claro, tiene licencia por paternidad. No se puede dar teletrabajo a alguien que tiene una licencia por paternidad. ¿Y si no hubiera tenido licencia por paternidad, se le hubiera podido conceder, según usted, o no? A esa pregunta no puedo responder en ese momento, porque eso se ha trasladado a Recursos Humanos que evalúa, hay una comisión, hay un reglamento que regula el teletrabajo de septiembre cuando él vino de la excedencia, y hay una comisión que valora las peticiones, no es una decisión discrecional por mi parte, ni mucho menos. Si le pregunto, Emilia, porque usted como directora, ¿usted recuerda haber hablado alguna vez con él que él tuviera la intención de trabajar a distancia, que para eso sirve el teletrabajo, para no tener que venir, pese a que en su contrato se le obligaba a que estuviera aquí en Badajoz, que prestara sus servicios de forma habitual en Badajoz? ¿Usted sabe si él tenía intención de, aunque hiciera el mismo trabajo, pero hacerlo a distancia? ¿Eso lo ha hablado usted alguna vez con él? Pues realmente no sé si lo he hablado en alguna vez, pero eran tiempos, si recuerda, que eran tiempos de la pandemia y pospandemia, en la que todos y todas los que allí trabajamos en algún momento tuvimos que teletrabajar, o por tener contactos, o por tener personas a las que cuidábamos. Entonces no sería raro que a lo mejor abordáramos alguna vez ese tema, pero así sentarme a hablar con él de quiero teletrabajar para estar en otro lugar, no lo recuerdo haber tenido nunca esa conversación. Emilia, por el periodo en que usted fue directora, supongo que usted de la creación del puesto de trabajo no tiene conocimiento porque no estaba allí. Me voy a centrar en interrogatorio en el cambio de nomenclatura. Dígame en primer lugar, y ahora le preguntaré por una serie de documentos, ¿cuándo es la primera vez que usted oye la denominación jefe de la Oficina de Artes Escénicas? ¿Lo recuerda? Cuando lo digo por primera vez, no, sí que recuerdo las conversaciones que teníamos en cuanto
a que el programa Ópera Joven era un programa que se estaba consolidando, que tenía una gran proyección, cada vez llegábamos a más municipios, a más sectores de la población, teníamos más acuerdos con otras entidades públicas o privadas, y es verdad que en el área pues sí que nos planteábamos que la denominación de coordinador de actividades de conservatorio habría que, ya que se habían cambiado de alguna manera al evaluar el programa de Ópera Joven, cambiaban un poco los objetivos y los fines y las metas al llevar a cabo con este programa, sí que nos planteamos en conversaciones, oye, pues sería bueno que este puesto... ¿Conversaciones entre quién? ¿Puede decir usted expresamente? Sí, por supuesto, el diputado del área de cultura... Dígame los nombres, por favor, expresamente. Francisco Marto, Juana Cintas, Julián Expósito, yo misma, lo valoramos con Manuel Candalija. Son conversaciones de un equipo de trabajo en el que dices, oye, pues este programa se está consolidando, tiene una proyección que es importante. Cuando se evalúa cada año ese programa, está obteniendo resultados, y como es un puesto directivo, se pueden redefinir por parte de la Administración los objetivos y metas. Nos pareció adecuado que se cambiara la denominación del puesto. Porque el nombre ya no reflejaba lo que realmente realizaba ese señor. Es que iba más allá. Quiero decir, él seguía realizando la coordinación de las actividades de los conservatorios, pero sí que es verdad que en 4 años, con una pandemia por medio, se habían producido 3 óperas o espectáculos operísticos, se habían hecho muchísimas actividades paralelas, se había llegado a muchos municipios, que era impensable que a los municipios de la provincia de Badajoz pudiera llevar una expresión escénica como la ópera. Se había hecho un gran esfuerzo, los resultados eran buenos y nos pareció adecuado que el nombre del puesto que ocupa David Sánchez reflejara la realidad de al que se hacía. Era un poco darle carta de naturaleza a un programa que estaba funcionando muy bien. Le voy a preguntar por una serie de documentos que hay aportados, Emilia. Sí. Primero, pedí aclaración sobre el procedimiento de la modificación, porque al principio solamente se me había aportado la propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo referente a este puesto. Esta propuesta de modificación está firmada por usted, Emilia Parejo Gala, y por Francisco Martos Ortiz. Está firmada el 26 de octubre del 2022 a las 14:50 horas. En cuanto a la documentación aportada, aquí se hace referencia, supongo que usted sabe el documento al que me estoy refiriendo. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Se hace referencia a documentación aportada, memoria justificativa, descripción de las funciones asignadas y repercusión económica. Al principio no me acompañaron las memorias justificativas, en un segundo requerimiento me han aportado la memoria justificativa y en un tercer requerimiento, porque la descripción de las funciones no están en el procedimiento administrativo, me han aclarado en un escrito expresamente que las funciones no se acompañaron porque eran las mismas que el puesto tenía antes. Y que la repercusión económica tampoco se había acompañado porque no había repercusión económica. Entonces yo le pregunto a usted, ¿por qué no se acompañan las funciones específicas? Quiero decirle, tengo una serie de modificaciones de puestos de trabajo que me ha aportado la documentación y en todas se incluyen las funciones específicas de ese puesto de trabajo. ¿Por qué con esta ficha no se incorporan las funciones? Pues porque no hay ningún cambio, insisto. Solamente se cambiaba la denominación. No hay ningún cambio en las funciones. Por supuesto, no hay repercusión económica porque al tener las mismas funciones no podemos cambiarlas y no parece necesario porque es que no hay otras. Son las que ya estaban en el puesto de origen de coordinador de actividades de actividades del conservatorio. Emilia, ¿por qué en un correo a usted le manda un correo a Ángel Seco y usted le manda un correo a Juana Cintas Calderón, Julián Expósito, con copia para Francisco Martos? Y en ese correo usted dice: buenos días, a ver qué os parece la ficha para la Oficina de Artes Escénicas. Habría que añadir las funciones relacionadas con el conservatorio, supongo, o adjunto también la ficha de coordinador de conservatorio, que el lunes, si la tengo editable, uniría a Artes Escénicas. No sé si queréis que nos metamos en más concreción o así va bien, ya me decís. Saludos y buen domingo. Y en ese documento que usted le envía expresamente se hace referencia a la descripción de los puestos de trabajo. Concretamente se dice: se precisa la creación de este puesto de trabajo, que tendría las siguientes funciones. Funciones generales: diseñar y desarrollar las acciones relacionadas con las artes escénicas,
de carácter lírico-musical en las zonas rurales de la provincia y otras transfronterizas, promoviendo alianzas con otras instituciones públicas y privadas. Funciones específicas: diseñar las acciones de carácter lírico-musical y otras paralelas según líneas de actuación estratégicas, para luego programar, organizar e implementar en la provincia, realizar evaluación de su impacto, así como favorecer las alianzas en otras instituciones públicas y privadas. ¿Por qué usted en un primer momento incluye esta descripción de puestos de trabajo y luego estas no se incluyen en la ficha que va al procedimiento? Usted está viendo correos que son eso, documentos de trabajo que yo intercambio tanto con Ángel Seco, que es una de las personas que más estrechamente colabora en el programa Ópera Joven, con Hanna, que es la directora de Recursos Humanos, y con Julián Expósito, que es el director de la Presidencia y Relaciones Institucionales. Estamos trabajando, estamos construyendo la ficha, y yo les consulto y miro con ellos cuál sería la manera más correcta de hacerla desde el punto de vista formal, ya que va a pasar por Recursos Humanos, sin duda, porque va a ir a la Comisión de RPT, y porque también luego va a ir a pleno, porque esta modificación se aprobó el 17 de noviembre en pleno. Entonces yo comparto con mis compañeros, oye, ¿qué os parece? Ponemos esto, miran, Ángel Seco es el que trabaja más profundamente y más de cerca en el programa Ópera Joven. Me parece conveniente preguntarle y decirle, oye, dame información en cuáles son los ejes o las líneas más claras del programa Ópera Joven, y simplemente son correos, pues eso, de trabajo para llegar a una buena conclusión. Pero como usted dice, Emilia, ustedes lo que querían hacerlo de la forma procedimental más correcta posible, ¿verdad? No, desde el punto de vista formal. Nosotros teníamos la voluntad de cambiar la denominación del puesto. Claro. Eso estaba claro. Pero yo le pregunto, si esa ficha de cambio de denominación del puesto, como usted dice, que tiene que seguir un procedimiento posterior, si no se incluyen las funciones, ¿cómo quien aprueba eso o valora eso lo puede aprobar o valorar si no sabe realmente las funciones que se le están asignando? Porque ¿No sería más correcto que tuviera las funciones? No lo sé, pero las funciones son las del coordinador de actividades de los conservatorios. Por eso, por obvias, por conocidas, por estar ya, no se incluyen en las fichas. Porque es un cambio de denominación. Según usted, entonces, en estos correos preparatorios, como usted dice, estas funciones que se habla en los correos, ¿por qué se decidieron entonces no incluirlas? No, realmente no son funciones. Lo que me manda Ángel Seco es en qué consiste propiamente Ópera Joven, que entra en el detalle de cómo se va desarrollando ese programa. Ángel Seco es un técnico de la Diputación y no me puede poner nunca cuáles serían funciones ni dejarían de ser funciones. Lo que me detalla es en qué consiste el programa Ópera Joven, porque él trabaja, ya le digo, muy estrechamente en ese programa, y me parecía bien conocer de primera mano cuáles eran las acciones. Y Emilia, ¿usted puede explicarme una cuestión técnica? Se dijo aquí el otro día que, aunque no era necesario, según la interpretación que se hizo, esta modificación pasó por la mesa de negociación, sí, por la comisión. ¿Cómo, si ustedes firmaron esto el 26 de octubre a las 14:50, cómo pudo pasar por la mesa de negociación si la mesa de negociación tuvo lugar el 25 de octubre? No sé, creo que hay dos mesas, ¿eh? Hay una mesa de RPT y hay una mesa de negociación, no son la misma cosa. No, la mesa de negociación la tengo aquí delante y fue el 25 de octubre. Mesa general de negociación correspondiente a la celebrada el 25 de octubre del 2022. Claro, porque es que ha sido la que ha sido aportada por la Diputación con respecto a este tema, claro, en concreto. Es que ¿Por qué fue la mesa de negociación el día de antes y justo el día después se hace esta ficha y se firma a las 14:50? Es que está exenta de negociación. Es un puesto de dirección. No tiene por qué llevarse a la mesa de negociación. Si no se lleva luego a la RPT, a la comisión de RPT. Pero le pregunto yo, entonces no pudo pasar por la mesa de negociación. No le estoy diciendo que sea necesario o no. Le estoy diciendo que si la mesa de negociación fue el día de antes y la ficha es del día después... Pues eso se lo tendrá que preguntar a la gente de Recursos humanos. Yo claro, relleno lo pregunté, por eso se lo pregunto a usted, por si usted me lo puede aclarar. No, yo lo que sé es que está exenta de negociación, que luego se llevó a la comisión de RPT de la Diputación, y que como es un puesto directivo, tal y como establecen las normas, pues no tiene por qué ser objeto de negociación. El contenido de lo que lleven luego la comisión de negociación... ¿Y usted me puede decir, Emilia, si ustedes firman esta ficha el 26 de octubre a las 14:50, ¿por qué el informe sobre las propuestas de modificación de plazas y puestos de Diputación, el informe de legalidad, se firma exactamente también el 26 de octubre a las 14:50? Digo yo que para hacer un informe de legalidad
Habrá que tener uno tiempo para valorar algo si es legal o no legal, no hacerlo el mismo día a la misma hora. Eso es bastante fácil de explicar y entender. Cuéntemelo. Nosotros trabajamos en una plataforma que se llama Firmadoc. En esa plataforma es donde van apareciendo los documentos que nosotros tenemos que firmar. Lo normal es que cuando tienes varios, en lugar de ir abriéndolos uno a uno y firmarlos, que te pide, acepta, ¿estás seguro que quieres firmar? No sé qué, entonces lo que se suele hacer es que te los abres, los miras, los repasas y hay una opción que es firmar en bloque sin preguntar. Y de una sola vez puedes firmar 20 documentos, no ir, ¿acepta firmar? ¿Estás seguro que quieres firmar? Pero sí, entonces, nosotros también tenemos portafirmas, pero es que estos documentos están firmados por diferentes personas. Sí, cuando la otra persona está en el despacho de enfrente al mío. Entonces, cuando yo repaso y firmo, no es de extrañar que al minuto siguiente la otra persona haga lo mismo porque trabajamos en equipo y el firmador lo hacemos así porque si no sería muy tedioso. Si tienes 200 documentos, ir abriendo y firmando uno a uno, es mejor abrirlos todos, comprobarlos y firmarlos en bloque. ¿Ustedes hablaron con David en algún momento de este cambio de denominación? Imagino que lo valoraríamos con él, porque él también transmitiría la importancia del proyecto que estaba llevando a cabo, pero la decisión fue del área de igualdad, por supuesto. Sí, no, pero no, él tuvo no conocimiento, él tuvo conocimiento de esto, ¿usted lo sabe? Hombre, claro que hablaríamos con él, no va a ser ajeno a que se tome una decisión así, ¿no? Es que él dice que no, que hasta que no lo decidieron y fue después por recursos humanos como se enteró. ¿Usted recuerda haber hablado con él expresamente de esto? Recordarlo expresamente no, pero me parecería lógico habérselo comentado, ¿no? Pero recordarlo, así decir, me he sentado con él y le he dicho, no. Pero me parece lógico. Usted, con respecto a la Oficina de Artes Escénicas, sí, le pregunto, Emilia, me dijo el señor David Sánchez las personas con las que él trabaja más directamente, ¿no? ¿Usted conoce a un señor que se llama Ángel Seco López? Sí, sí. Este señor, en el organigrama que me ha remitido la Diputación, aparece a partir del 2022 como técnico superior de formación dentro del Servicio de Actividades Culturales, Juveniles y Deportivas. Es que antes de 2022 no aparece este señor en este puesto, ni aparece este puesto. Entonces yo le pregunto, ¿este señor antes de 2022 dónde trabajaba? Este señor tenía un contrato con un programa que de la Diputación y prestaba servicio en el área de cultura. Y entonces este puesto nuevo aquí de técnico superior de formación que él ocupó, ¿usted recuerda el procedimiento de creación de ese puesto? No, la verdad es que no. ¿Y cuántas personas concurrieron? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué se le dio a él expresamente? La verdad es que no. No recuerda. No. ¿Usted conoce a un señor que se llama Luis María Carrero Pérez? No. ¿No lo conoce? ¿No sabe usted que este señor trabaja directamente con David Sánchez en su despacho? ¿Desde cuándo? Es que yo dejé el área le digo porque yo dejé el área de cultura en agosto del 23. Claro, pues por eso se lo voy a preguntar. No porque en el organigrama del área de cultura de 2023 aparece un puesto nuevo, bueno, un puesto nuevo no, una sesión nueva, que se llama Sesión de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas. Pero eso no está... Y se nombra como jefe de sesión a Luis María Carrero Pérez. Pero no mientras yo... En el periodo de tiempo que yo fui directora, no. ¿Usted este señor no lo conoce? No. ¿Usted sabe el procedimiento de creación de esta sesión de coordinación o el procedimiento de selección de esta persona en concreto cómo fue? Señoría, no. No lo sabe. Se lo pregunto porque es que este señor tiene correos con David Sánchez desde 2022, además le habla con mucha confianza y este señor también se refiere a que trabajaba en Moncloa. Entonces, por eso le digo que me llama la atención que haya aquí un puesto nuevo que ocupe directamente a alguien que trabajaba en Moncloa y que venga aquí directamente con él. ¿Usted sabe algo de esto? No. No lo sabe. No. Javier González Pereira, ¿sabe usted quién es? Javier González Pereira. A ver, si me dice el... Este señor está relacionado con la Sociedad Filarmónica de Badajoz. Sí, claro, le conozco a Javier, sí. ¿Usted sabe si por parte de David Sánchez ha propuesto que se contrate a este señor para el programa de Ópera Joven? No. ¿No tiene usted conocimiento de eso? No. ¿Usted sabe, Emilia, durante el tiempo que usted fue directora, dónde tenía el despacho David? ¿Lo sabe usted? Sí, bueno,
a finales del 2019, que es cuando yo llego, él tiene su despacho en el Conservatorio Superior. Claro, también se da la circunstancia que yo llego en octubre y en marzo nos vamos todos a casa, porque llega el momento de la pandemia y estado de alarma. Luego hay que pensar que el conservatorio es un centro educativo, con lo cual cuando se retoman las actividades, es septiembre-octubre del 20, fue realmente complicado iniciar las actividades, pero muy complicado, porque las medidas que se proponían desde la Consejería de Educación se multiplicaban a la hora de que fuera un conservatorio. Es muy peculiar la enseñanza y se utilizaron todos los espacios que había en el conservatorio, desde los despachos de los profesores, las salas de estudio, el salón de actos. Hay que pensar que en el superior no solo se va a clase, también necesitan unas salas de ensayo. Entonces era de octubre de 2020 a octubre de 2021, ya que se está usted refiriendo a esa Sí. fecha, este señor estuvo de excedencia. Sí. ¿Usted lo recuerda? Sí, Que se estuvo puede un año de excedencia. excedencia. Sí. Durante el tiempo que este señor estuvo de excedencia, ¿alguien hizo sus funciones? ¿Alguien le sustituyó? Vuelvo a decir, es que fue muy difícil recuperarse en el mundo de la cultura de la pandemia. Todas las actividades que hacíamos eran a cuentagotas. Por supuesto, seguíamos trabajando y pensando que podía salir adelante el programa Ópera Joven. De hecho, en el 2020, antes de que se decretara el estado de alarma, se hicieron dos actividades, porque fueron 2 viajes didácticos y una charla, pero luego había que recuperarse. Entonces, no es que alguien se ocupara de su labor, es que no podíamos hacer casi nada. Entonces, él siguió trabajando porque él seguía mandando correos, él seguía estando pendiente, pero es verdad que se pudo hacer poco. Entre octubre del Cuando 20... él volvió, ¿qué despacho ocupó? ¿Usted lo recuerda o cuando ya, desde que volvió, ya no volvió a tener despacho Vamos a ver, allí? la ubicación exacta, yo sé que él ha estado en el Conservatorio Superior en diferentes estancias, precisamente porque tenía largos periodos en los que estaba fuera, porque hubo que ocupar espacios para ensayos y demás. Él ha estado en el Conservatorio Superior alrededor de hasta abril del 2023. A partir de abril del 2023, él ha estado ubicado en lo que nosotros llamamos palacios o servicios centrales de la Diputación. ¿Usted sabe...? Y ahora está en la Plaza de España, creo. Durante que usted ha sido directora, ¿qué relación ha tenido David con el presidente de la Diputación? ¿Usted lo sabe? Pues no estoy yo en esa eso no. ¿Sabe usted si tenían reuniones habitualmente o trataba con él directamente algunas cuestiones del programa Ópera Joven? Hombre, yo entiendo que hablarían como hablaba conmigo, pero no le puedo yo decir si se reunían o, desde luego, propiciado por el área de cultura o acompañado por nosotros, no. Yo no puedo decirle ni la periodicidad ni el número de reuniones porque lo desconozco. Muy bien, pues conteste las preguntas de la señora fiscal. ¿Es cierto que usted lo que planteó inicialmente es la creación de un nuevo puesto de trabajo? No. Yo le digo por los correos. Le vuelvo a... Sí, dígame. No, nosotros lo que queríamos hacer era modificar la denominación y así aparece en la memoria de la ficha. Sí que es cierto que antes de que esa ficha llegue a la comisión de RPT y que esté perfectamente confeccionada, yo intercambio correos con mis compañeros con el objeto de, desde el punto de vista formal, esté de la manera más correctamente hecha, pensando que va a ir a pleno y, por supuesto, comparto, y si mis compañeros me hacen alguna indicación, alguna sugerencia que a mí se me pueda haber escapado o lo que sea, por supuesto que la acepto. Porque Sí, pero es cierto que en la memoria que se acompaña para el cambio de denominación de la nomenclatura se recogen las mismas funciones que usted indica en ese correo, como que plantea como creación, no modificación, y que usted es corregida por Julián Expósito. Por Julián Expósito, le dice textualmente: creo que la modificación evita muchos problemas, no solo de justificación, sino de provisión, porque si se crea un nuevo puesto de trabajo habrá que proveerlo reglamentariamente y ahora es inviable. Y usted contesta: buenos días, tiene usted razón con lo de creación, pero se mantienen después las mismas funciones que usted plantea y se recogen en la memoria. No, en la memoria no aparece ninguna función, según me acaba de decir su señoría. El desarrollo de una Pero eso actividad. vuelvo a decir que son Pero es lo mismo, ¿no? correos de trabajo, que estamos confeccionando hasta que llegue el resultado final. Estamos compartiendo información los compañeros que al final van a tener que ver en esa modificación de denominación, que es la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Presidencia.
Es decir, que son correos de trabajo, imagino que como se pueden intercambiar. Sí, no, si le quería simplemente preguntar que si lo que usted inicialmente plantea es una creación, No, luego se conduce a modificación. No, una modificación de la denominación. Precisamente, precisamente por la consolidación del programa, es que era evidente. Ya. Quiero decir que lo que empezó siendo una representación y 2 actividades culturales se convirtió en un programa con numerosas actividades paralelas, con contactos con otros conservatorios, incluso iniciativas transfronterizas. Para la Diputación y para el área de cultura era un programa, y es un programa importante. Sí, perdone, yo no estoy dudando de la importancia ni de la realización de todas esas obras que usted me está diciendo. Estoy hablando del planteamiento. Pero por si eso usted lo planteó como creación o como modificación de la nomenclatura, porque no hubo una alteración específica de las funciones. Modificación. La respuesta es, lo planteo como una modificación de denominación. Señor letrado, con esfuerzo de concreción y a preguntas que no haya ya contestado la señora. Sí, señoría, me va a ser un interrogatorio bastante más corto porque responsabilidades, ¿no? Usted, cómo va a soltar la creación, o cómo va a soltar el proceso de selección, y nos vamos a ir a la modificación, que parece que es lo más, que parece que es lo que más interesa, ¿no? La modificación de la denominación del puesto. Antes de eso, ¿tiene algo que ver, aparte de adaptar a la RPT, en definitiva, en lo tocante a la modificación del puesto, aquello que ya era real, que ya estaba en el panorama laboral de don David Sánchez? ¿Tiene algo que ver, aparte de eso, el denominado Plan Estratégico del Área de Cultura? Pues la verdad es que el plan estratégico es un poco lo que también he dicho antes, es el resultado del trabajo. Entonces, a finales del 23, en el Pleno de la Diputación, se aprueba el plan estratégico de dinamización cultural de la Diputación, que no es sino el recorrido que se hace en el área de cultura de todas las actividades y acciones que desde allí se llevan a cabo. Y entre ellas, por supuesto, está Ópera Joven. Es que se lo pregunto resumiendo. Este plan, que se llama técnicamente Plan Estratégico Provincial de Dinamización Cultural, lo ha aplicado el señor Candalija, y yo también lo he leído, que efectivamente lo que potencia básicamente son las artes escénicas, claro, como consecuencia, digamos, del germen ya plantado desde el año probablemente 2017. Sí. Porque, a ver, ¿tiene algún sentido que este germen se plantara en 2017, aunque usted no estuviera en el proceso de selección, pero el proyecto que presentó y que le valió la contratación a David Sánchez ya contemplaba ese embrión de lo que luego fue Ópera Joven, que él denominó de otra manera Open Studio o algo así? Sí, parece ser que en su proyecto, lo he visto ahora al ver esto, en su proyecto lo que marcaba la diferencia era presentar precisamente... En cualquier caso, usted misma ha dicho que cuando se incorpora en el 2019, en noviembre, estaba a punto de estrenarse la primera ópera, El Elixir de Amor. El Elixir de Amor. Es decir, que esto ya se venía realizando. Luego el cambio de denominación es completamente, digamos, circunstancial. Totalmente. Y se produce a finales de 2022. ¿Por qué a finales de 2022? ¿Tiene algo que ver con las cuestiones presupuestarias, con los tiempos presupuestarios que maneja una administración local? Claro, porque esta modificación se llevó para que se aprobara en el pleno extraordinario de 17 de noviembre. Cuando se va al pleno extraordinario, que es el pleno de los presupuestos, además de aprobarse los presupuestos, se aprueban los anexos que acompañan. Esta modificación también pasó por la Comisión Informativa de Cuentas, Economía, Hacienda y Patrimonio, además de por lo de la RPT, también pasó por un informe de Secretaría, por un informe de intervención y se llevó conjuntamente con el presupuesto de 2023. Son los documentos que llaman anexos. Claro, que se prepara todo el asunto referente a RPT, modificaciones, etcétera, presupuestarios, si hubiese algún movimiento, en el último trimestre de cada año para el ejercicio siguiente. Exactamente. En definitiva, por este puesto, relevancia presupuestaria no tuvo absolutamente ninguna. No. Bien, a ver, echan falta sus señorías, en respecto a la memoria, señala dos cosas que me gustaría aclarar. Una, las inexistencia o supuesta inexistencia de una ficha donde se aglutinen las funciones de don David. Pero claro, yo veo la intervención de los correos y veo esa ficha hasta 3 veces. O sea, probablemente no le aparezca Recursos Humanos. No. Pero aquí están, incluso firmadas. Sí, yo incluso se la mando al jefe de servicio. Mire, le voy a ver si esto es cierto. Estamos hablando del 24 de octubre. Fecha importante de cara también a los tiempos a los que se ha referido su señoría. Usted ha explicado el tema del firmadoc y la señoría parece detectar una cierta sintonía, o sea, al contrario, una cierta disonancia
entre la fecha en que esto pasa por la comisión de RPT y la fecha en que se supone que estaría lista la ficha. Bien, parece ser que esa mesa no era obligatoria de entrada. Bien, pero se produciría, al parecer, el 26 de octubre. 24 de octubre, un correo en el que se hace, digamos, un primer esbozo. Y dice la Guardia Civil, a ver si esto es correcto, el 24 de octubre, donde Hanna Cintas le manda a usted, digamos, una especie de borrador. Y adjunta un documento, que es esa ficha. Y dice la Guardia Civil, a ver si está usted de acuerdo. Dicho documento adjunto se corresponde con la modificación del puesto de trabajo de coordinador de actividades de los conservatorios de música por el de jefe de oficina de artes escénicas. Y aquí viene lo importante. Donde mantienen las retribuciones básicas y complementos, aunando en un solo documento los datos que constaban en la ficha descriptiva del puesto de trabajo relativo al coordinador de actividades de los conservatorios y la descripción incorporada en la ficha de transformación, que ha sido detallado a lo largo de los correos electrónicos precedentes. Es decir, este es un primer, digamos, borrador de ficha. Vale, no le vamos a dar todavía valor oficial, pero aquí ya estaban aglutinadas las funciones de siempre, pero primigenias en el contrato, más aquellas que les dice el señor Seco, ¿no?, que era el técnico, que estaban ya más, digamos, más asentadas en lo que es el aspecto, el ámbito de las artes escénicas. Bien, aquí está la ficha, es que está aquí. A lo mejor Recursos Humanos la ha perdido, pero la ficha está aquí. Bien, eso es el 24 de octubre. Bien, aparece una segunda vez, también el 24 de octubre, y usted dice, y Hanna dice, con la última conversación con Julián, supongo que sería después de que el técnico, porque al fin y al cabo Julián tendrá que ganarse el puesto, y es número 1 de su promoción, y es el asesor jurídico de los asesores jurídicos de la Diputación, y reparó en que no se trataba de eso, ¿verdad? No se trataba de una creación, sino de una modificación. Bien. Entonces, después de estas conversaciones, Hanna manda un correo a usted con copia a Julián. Con la última conversación con Julián, este es el definitivo. Mándalo con la memoria por firmadoc, le dice a usted, por firmadoc. Sí. Y aquí veo, por segunda vez, la ficha donde están, efectivamente, las funciones primigenias, que no eran tales porque se realizaron siempre, del contrato, más las añadidas. Pero oiga, es que hay ese mismo día otro contrato, otro documento, otro correo, en este caso, ya no sé si de 25, bueno, en realidad es de 24 de octubre todavía, ya a las 3 de la tarde, de Hanna para Emilia, con la última conversación que está en definitiva. Y hay un correo del día siguiente, del 25, donde usted se lo manda ya a Candalija y le dice, 25, todavía no se había celebrado la mesa esa, de los RPT. Revisado por Julián y por Hanna, esta es la ficha junto con la memoria que debemos subir a Firmadoc. Me comenta Hanna que tenemos que modificar el TIC que tiene la ficha, que no sé si es el TIC, no sé qué clase de TIC es. El TIC es un TIC. El visto, ¿no? Bueno, lo que sea. Que tiene la ficha en funcionario y ya está. Esto se eleva a Firmadoc, supongo. Claro. Y se firma ese día. Luego, los tiempos, aun con el rollo este que nos ha contado de las firmas y de que todo el mundo firma papeles aparentes de distinta fecha al mismo tiempo, es que las fechas también concuerdan. Esto estaba firmado como muy tarde el 25. Y luego pasa, sin tener que pasar, por la mesa el día 26. ¿No es eso? Exactamente. Bien, entonces, aclarado tanto el contenido, que no sé por qué demonios, francamente, no le aparece a Recursos Humanos, pero está aquí, porque la Guardia Civil lo ha detectado 3 veces, la ficha, y tal. En cualquier caso, con ficha o sin ficha. El señor Sánchez, toda la vida de Dios, es decir, desde que se contrata por Diputación hasta hoy mismo, hasta nuestros días, siento mucho insistir en eso, pero ha tenido algún menoscabo de sus funciones, se le ha quitado alguna función o al contrario, ha ido asumiendo cada vez más. En absoluto, cada vez se ha ido asumiendo más porque el proyecto inicial ha ido creciendo y cada vez ha ido asumiendo y haciendo más propuestas, diseñando más proyectos, coordinando más actividades, llegando a más personas. Estamos llegando a municipios que antes nació solo en Badajoz y ahora ya solo pensar en eso, que tiene que tener contacto con otras localidades, ya es mucho más trabajo. Los fines los fija el área de cultura, entiendo yo. Claro. Bien, al margen de los fines y los objetivos netamente académicos relacionados con las actividades regladas de los conservatorios, ustedes soberanamente diseñan y mandan al señor David Sánchez que cumpla con otras funciones que no directamente atañen a los conservatorios, ¿es así? Por supuesto.
Claro. pueden a lo mejor afectarles indirectamente y desde luego les benefician también. Sí, claro. Es que participan muy directamente del programa Ópera Joven. Los músicos son los alumnos y exalumnos del conservatorio. Es cuando hay algún tipo de representación, se trae a personas que han tenido que marchar fuera para que intervengan en la ópera. Los viajes didácticos son con los chavales de los conservatorios, no solo de la ciudad de Badajoz, sino de Don Benito, Mérida, Montijo. Los talleres también se han hecho itinerantes y han llegado a municipios como la Val de la Calzada, la Codosera. Entonces, claro, cada vez tiene más importancia y, por supuesto, cumple la meta y el objetivo de la Diputación, del municipalismo, de la cultura y de la democratización de la cultura, que es la idea fija que tiene la Diputación. Entonces, vamos a ver, en el proceso de creación no le voy a contar porque usted ni estaba. Pero en el proceso de modificación, yo puedo concluir que, válidamente, que este proceso de redenominación del puesto iba orientado a beneficiar a David Sánchez, o puedo concluir que todo lo contrario, que quien iba a beneficiar de veras era la Diputación y a David Sánchez lo que se pone es como el chiste de toma 2 jorobas más. Es decir, más puestos todavía. La verdad es que es un programa y la denominación obedece al beneficio que obtiene no solo la Diputación, sino la provincia. Porque con ese trabajo que hace David, que van sumándose cada vez más iniciativas. Ustedes lo hacen suyo y se aprovechan de él, efectivamente. Cuando hablan de redefinición, que eso me he quedado porque, vamos a ver, esto no es que se lo invente usted, esto está en el reglamento orgánico de la Diputación, artículo 30. Artículo 30, sí. Esas metas y objetivos respecto al personal directivo, ¿eh? Sí, sí. Esto no se puede hacer con cualquier trabajador. Exacto. Pero con un personal directivo, es cierto que uno prácticamente lo puede exprimir y cambiar, si quiere. Por ejemplo, las metas y objetivos podrán ser redefinidos, expresión que usted ha utilizado, en función de las políticas públicas que se impulsen en cada momento. Entonces, esta, en definitiva, transformación de la denominación, respondería en todo caso a una redefinición, si es que se puede llamar así. Claro, es que cuando nosotros evaluamos los resultados, que también debemos hacerlo, y también nos lo marca el reglamento orgánico, y también hay correos en los que se ve todas las actividades que está haciendo David Sánchez, evaluando el trabajo que hace, evaluando el éxito del programa, nos parece que hay que redefinir objetivos y metas. Cuando un programa se crea, no sabes hasta dónde va a llegar. A lo mejor piensas que va a ser un exitazo y no lo es, y iba creciendo año tras año, y había que redefinir. Y quizá la manera había que marcar, y de hecho yo creo que en el 23 va a más, en el 24 va a más, y era importante redefinir objetivos y metas en este puesto, que era posible porque nos lo posibilita el artículo 30 del reglamento orgánico de... O sea, ¿qué hubiese pasado? ¿Usted es licenciado en Derecho? Sí, sí, sí. A ver, no es que esté todo el día en los juzgados, pero ¿qué hubiese pasado si ustedes, con ocasión, aprovechando el cambio de denominación, echan a David y convocan un nuevo puesto con las mismas funciones anteriores y para dirigir lo que ella estaba haciendo de hecho desde el año 17? ¿Qué hubiese pasado, si me permite su señoría, en el caso de que David fuera carne de juzgado, es decir, y quisiera fuera la marcha de las demandas? Pues habría pedido indemnización, si yo fuera él, lo habría hecho. O demandarles a ustedes claro, porque tienen procedente. demandar y a ver si me indemnizan, si yo fuera él y los hechos se produjeran así. O demandarles por despido claro, improcedente. Claro, porque me les demandaría y... es que no procedía el despido, No, en definitiva. En absoluto. Bien, y última y consecuencia un poco de un prejuicio que este letrado ha asumido desde la semana pasada, porque su señoría, y con razón, quería que se le explicara. Como por fin están aquí los de la oficina, que es la Oficina de Artes Escénicas. Bueno, pues la Oficina de Artes Escénicas es una unidad funcional que se encuentra dentro del área de cultura de la Diputación de Badajoz y a la que le corresponde diseñar, planificar, coordinar actividades culturales, como puede ser el programa Ópera Joven, o puede ser las actividades del conservatorio, pues a través de la estructura de la Diputación Provincial de Badajoz, una de esas... Y si yo quiero ir a la oficina esa, ¿dónde está? En este momento creo que está en la Plaza de España, pero en cualquier caso la oficina se encuentra dentro del área de Diputación y si se dirige a los servicios centrales, cualquiera de nosotros, bueno, en ese caso, le atendería sin ningún problema. De acuerdo, no hay más preguntas, señoría, gracias. Puede usted marcharse, Emilia, muchas gracias. Gracias. Después de horas de interrogatorio, después de intentos desesperados de ocultar la realidad, después de preguntas cada vez más precisas,
Se confirma lo que todos temían. Pedro Sánchez y su hermano están en el centro de una red de corrupción descarada. Porque lo que ha ocurrido aquí no tiene justificación posible. No se trata de un error administrativo. No se trata de un malentendido. No se trata de un caso aislado. Es un mecanismo perfectamente diseñado para beneficiar a David Sánchez. Un puesto creado para darle un sueldo público sin responsabilidades reales. Un cambio de nomenclatura para ocultar el enchufe. Una estructura de favores políticos para proteger el saqueo. Y ahora todo se sabe. El juez tiene los documentos. La fiscalía tiene los correos. Los medios tienen las pruebas. El escándalo es imparable. Porque no es solo la corrupción. Es la desvergüenza. Es la sensación de que Pedro Sánchez ha hecho de España su cortijo privado. Donde coloca a su hermano en un puesto fantasma. Mientras los ciudadanos tienen que partirse el lomo para llegar a fin de mes. La indignación es total. El PSOE intenta taparlo. Los medios afines intentan minimizarlo. La maquinaria del gobierno se pone en marcha para encubrir el desastre. Pero esta vez no hay forma de esconderlo. Porque el estallido en el juzgado ha sido demasiado grande. Porque lo que ha confesado la directora de Cultura es la estocada final. Porque ahora España entera lo sabe. Y lo más importante. Porque esto no se va a quedar aquí. Los responsables deben pagar. Las investigaciones deben continuar. Las consecuencias deben caer sobre los culpables. Porque esto no es política. Es corrupción pura y dura. Y los que han saqueado España deben rendir cuentas de una vez por todas.